Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. En los tiempos que vivimos, identificar a los verdaderos cristianos se ha vuelto cada vez más desafiante. Por un lado, nos encontramos con que muchas veces estamos esperando que personas que todavía no son cristianas accionen o reaccionen o actúen como verdaderos cristianos. Los pastores nos ocupamos mucho en motivar a la gente a que ore, que lea la Biblia, que comparta de Jesús, que discipule, que sirva, que haga misión y que haga una serie de cosas que en el fondo son fáciles de hacer, pero para algunas personas se les hace bastante difícil. Y nosotros seguimos insistiendo. Y muchas veces los pastores cometemos el error de motivar y motivar a gente que jamás van a mostrar evidencia de estar interesados en estas cosas. ¿Por qué? Porque es como pedirle a un árbol de mango que comience a producir naranjas. Por otro lado, en el tiempo de esta pandemia que nos ha afectado a todos, ha habido mucha evidencia de quiénes son los verdaderos creyentes. Las temporadas difíciles ayudan a reflejar y a exponer la verdadera cristiandad. De vez en cuando, en los medios, algún famoso resulta producir una publicación en la que informa a sus fans que se está apartando de la fe. Y muchas veces eso nos sorprende, nos asusta y nos hace lamentar. Pero muchas veces hay personas que realmente simplemente expusieron lo que verdaderamente eran. No dieron ninguna nueva noticia, solo que lo que están informando es diferente a lo que nosotros pensábamos de ellos. Así que tanto en la vida rutinaria, la vida cotidiana, identificar a un creyente se hace cada vez más necesario, a un verdadero discípulo de Jesús. En esta crisis se hace cada vez más necesario para saber con qué es la iglesia real que cuenta el pueblo de Dios, o que cuenta Dios, o que cuenta un pastor, que cuenta realmente la membresía de una iglesia. Pero también cuando un famoso expone, nosotros podemos estar habilitados por el conocimiento de la palabra para identificar si realmente había una fe sólida. Cuando alguien se aparta de Dios y lo hace público, hay 4 grandes grupos de personas. Están los que no les importa, los que les da lo mismo. Ese es el primer grupo. El segundo grupo están los que defienden y se identifican con el descarriado. Están los que critican al que se descarría y están los que critican a los que critican. Esos 4 grupos son fáciles de identificar. En fin, tanto en el ejercicio cotidiano, en la crisis de la pandemia, como cuando ocurre un pronunciamiento de un famoso, lo que hace falta en ese momento es discernimiento por medio de la palabra de Dios para poder entender realmente cómo podemos identificar a un verdadero cristiano. Cuando hablamos de un verdadero cristiano, el tema parecería ser redundante, pero es que hay tanta gente que está en las iglesias, que canta las canciones de las iglesias, que sigue las publicaciones de las iglesias, pero que todavía no han nacido de nuevo. Y en esta mañana yo quiero compartirles, mis amados hermanos y hermanas, 3 señales que nos da el mismo Jesús en su palabra para que podamos identificar a los verdaderos cristianos. Y para eso vamos a leer en el libro del Evangelio según Mateo, el capítulo 7. Y voy a leer 3 pasajes y entonces vamos a identificar las 3 señales que esos 3 pasajes nos dan en esta mañana en la palabra de Dios. Antes de leer, oremos al Señor para que nosotros realmente
podamos escuchar su palabra, obedecerla, pero también compartirla. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, tu palabra dice que hay personas que oyen pero no hacen, y nosotros no queremos ser oidores olvidadizos, queremos ser oidores y hacedores de tu palabra. En esta mañana nos presentamos delante de ti para que podamos nosotros ser hallados como verdaderos creyentes, verdaderos discípulos tuyos, verdaderas personas que te seguimos a ti, y que podamos ser influencia, que podamos ser sal y luz en un mundo con tanta oscuridad y con tan poco sabor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La señal número 1 la encontramos en los versos 21 al 23. Dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La primera señal de un verdadero cristiano no está en la devoción que exhibe. Jesús lo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Él está siendo claro que no depende de la devoción que se exhibe, sino del que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Entonces, la primera señal de un verdadero cristiano es alguien que está ocupado continuamente en hacer la voluntad del Padre Celestial. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿En dónde encontramos revelada la voluntad de Dios? En las Sagradas Escrituras. Ahí se nos dice exactamente qué debemos hacer. Por eso toda revelación tiene que estar sometida a la palabra de Dios, porque es donde Él revela su voluntad. Y cuando nosotros somos verdaderos discípulos, una de las cosas que nos identifica es que estamos ocupados en agradar a nuestro Padre Celestial, en hacer su voluntad, no la nuestra. Jesús profundiza un poco más y dice: muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál es aquel día? El día del juicio. No es ahora todavía, pero en aquel día, cuando llegue el juicio, mucha gente va a exponer las cosas que hacía en el nombre de Jesús. Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Tres cosas: profetizaron, echaron fuera demonios e hicieron muchos milagros. Y el Señor les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Wow. ¿Usted se imagina que le ocurra a usted esto? Por eso, yo no estoy diciendo que esas cosas son malas. Profetizar, echar fuera demonios o hacer milagros, eso no es malo. Pero hay una cosa que es lo que identifica al verdadero creyente, es que haga la voluntad de su Padre. Nosotros podemos motivar, podemos ayudar a la gente, pero tiene que haber una decisión personal, así como la tomó Jesús, de hacer la voluntad del Padre. Jesús se enfocó tanto en hacer la voluntad de su Padre, que Él colocó incluso hacer la voluntad del Padre por encima de la comida. ¿Por qué hay que estarnos atacando a nosotros para que hagamos la voluntad del Padre? Porque no estamos interesados en hacer eso. Yo siempre he creído que nosotros establecemos nuestras prioridades personales y para las demás cosas nos inventamos una buena excusa.
Es que me cogió el sueño. Me cogió el sueño para las cosas de Dios. Pero para el trabajo, usted no puede ir todos los días a su jefe con ese cuento de que le cogió el sueño. Usted tiene que haber una decisión personal de obedecer a nuestro Padre Celestial. Dios es soberano y por eso nos ha otorgado la salvación, pero hay una responsabilidad nuestra en la que nos toca determinantemente obedecer a nuestro Padre Celestial. Y si a usted se le hace difícil leer la Biblia, orar, hablar de Cristo a los que no conocen de Dios, por ahí empecemos. La segunda señal la encontramos en los versos 24 al 27. La primera señal dijimos que es una persona que está ocupada en hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. La segunda señal, versos 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. La segunda señal que encontramos en este pasaje es que el verdadero cristiano es una persona que permanece firme a pesar de las circunstancias. Permanece firme y constante a pesar de las circunstancias. En muchas congregaciones se promueve la felicidad, el positivismo, la salud, la prosperidad. El Evangelio no es un crucero. El Evangelio es un paseo, pero hacia la cruz, hacia el Calvario. Y Dios permite las circunstancias, Dios permite las adversidades como el coronavirus, Dios permite la necesidad económica, Dios permite el desafío de la salud, Dios permite la escasez financiera, Dios permite esas cosas para probarte, porque Él está buscando identificar. Él sabe quiénes son, pero Él mismo permite estas circunstancias para que ellos mismos sean expuestos. Ellos mismos son expuestos. Y aquí vemos dos analogías que Jesús presenta. El hombre que edifica su casa sobre la roca, el hombre que edifica su casa sobre la arena. El que edifica su casa sobre la arena, ya sabemos lo que ocurre cuando vienen las tempestades, las dificultades, cuando vienen las situaciones difíciles. Es fácil desaparecer, es fácil estar ausente, porque la casa tiene fundamentos muy flojos. Pero aquel creyente que está edificado sobre la roca, sobre Cristo Jesús, permanece firme y constante. Como dice el gran himno, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Entonces llevo dos señales del verdadero cristiano. Número uno es aquella persona que está ocupada en hacer la voluntad de su Padre Celestial. Número dos es la persona que permanece firme a pesar de las circunstancias. La señal número 3, y a propósito la puse de último, que es la primera, pero la puse de último porque quiero cerrar con esta y hacer un énfasis especial. En los versos 15 al 20 Jesús dice: guardad los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Y quiero adelantarles, la tercera señal de los verdaderos cristianos es que son personas que producen fruto.
producen fruto. Jesús ya sabía, por las dos declaraciones que hemos visto antes, Jesús ya sabía que iba a haber mucha gente que iba a decir, Señor, Señor, que iba a levantar las manos, que iba a hacer milagros, que iba a cantar, que iba a tocar, que iba a hacer aquí, que iba a hacer allá, pero que al final Dios no los conoce. No los conoce. Ellos hicieron cosas para Dios, pero Dios a ellos nunca los conoció. Hermano, ¿usted alguna vez se ha preguntado si usted está en ese grupo? Yo espero que no. Yo espero que usted no esté en ese grupo. Yo espero que usted esté en el grupo de los que hacen la voluntad de su Padre. Y ahora que estamos entrando en confianza, como dice un pastor amigo, ¿está usted haciendo la voluntad de su Padre Celestial? Permítame preguntarle otra vez a usted, sí, a usted mismo. No estoy hablando con los no creyentes, estoy hablando con usted, con creyentes y no creyentes. ¿Está usted haciendo la voluntad de su Padre Celestial? ¿Está usted obedeciendo? Si yo le pregunto al pastor sobre usted, ¿qué piensa usted que va a decir el pastor sobre usted? O si yo le pregunto al esposo sobre usted, hermana, y le digo, hermano, ¿usted piensa que su esposa está haciendo la voluntad de su padre? O si yo le pregunto a su papá, a usted hijo, aprovechando en estos días que celebramos una fecha especial, si yo le pregunto a usted, a su papá, su hijo, su hija que va a nuestra congregación, que se congrega con nosotros, ¿le está honrando? ¿Le respeta? ¿Le obedece? Si yo le pregunto a su papá, a su mamá, el hijo suyo que va a nuestra congregación, usted sabe lo que quiero decir, se presenta cada mes con una ayuda aquí en esta casa. ¿Es un hijo que honra a su papá y a su mamá? ¿Está usted obedeciendo la voluntad de su Padre Celestial? Y ya que estamos en confianza, porque vamos entrando en confianza en la manera que vamos avanzando. Yo sé que usted no tiene que llevarse de lo que piensen los demás, pero usted, ¿qué piensa de usted mismo? Y como digo cuando estoy predicando, no me responda la pregunta, porque ahorita estamos por este medio que no podemos conversar directamente. ¿Piensa usted que está obedeciendo la voluntad de su Padre? Piénselo. Número 2. Hablamos de que la persona que es verdadera cristiana es una persona que permanece firme, persevera. Esta semana estamos hablando de constantes en la oración. ¿Por qué usted no puede ser constante? Uno no sabe si puede contar con usted. Usted un día está, otro día no está. Un día uno puede contar con usted. Usted dice, cuente conmigo, pero al otro día uno dice, uno no sabe si usted va a estar, porque usted no es constante. Una señal de un verdadero cristiano es alguien que ha decidido ser firme y constante, porque su casa está edificada sobre la roca. Y a pesar de las circunstancias permanece firme. Yo me acuerdo de una joven que estuvo en nuestra congregación. Ella posiblemente mirará esta predicación. Karina. Bueno, de paso menciono a Mirna, dos jóvenes que estuvieron en nuestra congregación. Una está casada con un pastor y la otra vive en Estados Unidos. Y esas jóvenes vivían bien lejos del templo, bien lejos. Y esas jóvenes estaban el martes en el culto de oración, el miércoles en las células, el jueves en el instituto bíblico, el viernes en vigilia, en lo que hubiera en la iglesia, el sábado estaban en los ensayos, en el culto de los jóvenes, el domingo estaban temprano para la danza, para la enseñanza. Ellas fueron constantes. Hoy son bendecidas por el Señor, donde quiera que estén, que el Señor les bendiga. Fueron mis manos derechas en el ministerio juvenil por mucho tiempo. Y muchos de ustedes la conocen.
Esas jóvenes vivían lejos. Ellas eran constantes. Uno sabía que podía contar con ellas en todo tiempo. Ahí estaban orando, intercediendo. No tenían que salir al frente, pero estaban ahí y uno sabía que podía contar con ellas, lloviera, hubiera relámpagos, hubiera truenos. Eso es a lo que yo llamo una persona constante, firme, que está bien edificado, bien cimentado. Y por último, Jesús está advirtiendo: cuídense de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas. ¿Por qué? Porque es que entre nosotros hay mucha gente que está vestida de cristiana, que está vestida de evangélica, pero no es evangélica. Quiere serlo, le gustan las cosas del evangelio, pero no lo es. Dice, por dentro son lobos rapaces. Jesús dice, verso 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. La tercera señal de un verdadero cristiano es que un verdadero cristiano es una persona que da fruto. Fruto digno de arrepentimiento. Es una persona que muestra el fruto del Espíritu en su carácter: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es una persona que presenta el fruto. Primero, el fruto digno de arrepentimiento. Es una persona que muestra que realmente se ha convertido y arrepentido. Número dos, una persona que muestra el carácter de Cristo. Perdona, ama, vive gozoso. Eso es una obra del Espíritu. Por eso es que el nacer de nuevo es un milagro que ocurre por la intervención del Espíritu Santo cuando somos engendrados, no de voluntad de sangre ni de carne, sino de Dios. Entonces, yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo está usted con estas señales? ¿Está usted dando frutos? ¿Se está reflejando en usted? ¿Está usted perdonando a los que les ofenden? ¿Está usted amando a su hermano, a su hermana? ¿Está usted interesada en servir a Dios? Hace unos días hablábamos de regresando al templo, pero yo le pregunto, ¿está usted interesado en regresar al templo, pero sin regresar a Dios? ¿De qué le sirve? Yo quiero regresar al templo, pero más que regresar al templo, yo quiero mantenerme a los pies de Jesús. Yo quiero ser un creyente que cuando yo llegue al cielo, Él me diga, buen siervo, bien hecho. Yo quiero presentar, Señor, aquí hice mi tarea, prediqué tu evangelio. Por eso que usted se va a dar cuenta que la línea de predicación va a ser siempre enfocada en Cristo y su evangelio. La palabra se refleja en Cristo y su evangelio. Yo no le voy a hacer promesas para crearle falsas expectativas de la fe. Hay que tener fe, hay que creer. Dios es poderoso, Dios hace milagros, Dios sana, Dios provee. Pero más que eso, Dios está interesado en que usted sea un verdadero cristiano. Que no haya que atacarnos para obedecer a Dios. Hermanos y hermanas, no hay que atacar a un enamorado para que hable con su enamorada. No hay que presionar a un niño para que quiera tomar leche. Él automáticamente quiere tomar leche. Mis amados, ¿cómo estamos nosotros a la luz de estas tres señales? Número uno,
una persona que hace la voluntad de Dios. Número 2, una persona que permanece firme y constante en medio de las circunstancias. Y número 3, una persona que da fruto. Por eso empecé así, porque primero está la vida personal, ¿verdad? La vida personal, hacer la voluntad de Dios. Número 2, está la vida ante las circunstancias, permanecer firme, venga lo que venga. Y por último, está la vida pública, que es el llevar fruto. Yo oro en este día, con todo mi corazón, que usted sea un motivo de alabanza y de regocijo para Dios, no un motivo de tristeza. Que Dios no esté triste con el tener que insistirle tanto a usted. Había una vez una familia que quería preparar una cena especial para Jesús. Y Jesús les dijo, yo voy a pasar por la casa y voy a cenar con ustedes. Y entonces la familia limpió toda la casa, puso ambientadores y preparó una tremenda cena. Y eran las 7 de la noche y Jesús no llegaba. Y ellos estaban desesperados porque querían ver a Jesús cenando en la casa. Y como a las 8:30 de la noche tocaron a la puerta, pero no era Jesús. Era una ancianita con un saco que andaba pidiendo limosna. Le dijo, denme algo de comer, por favor, no he comido en todo el día. Y la familia, el papá, la mamá, le dijeron, mire señora, váyase de acá, no moleste, estamos esperando un invitado. Y la señora se fue triste, hambrienta, y no le dieron un plato de comida. ¿Por qué? Porque estaban esperando a Jesús. El asunto es que Jesús no llegó esa noche, o pensaron ellos que Jesús no llegó esa noche. Al siguiente día, el papá de la familia fueron y le reclamaron a Jesús. Nos dejaste esperando, te preparamos y gastamos dinero, preparamos todo un banquete para ti y no fuiste a visitarnos. Y Jesús les dijo, yo llegué a su casa, estuve ahí, toqué a la puerta. Eran como las 8:30 de la noche, cuando ustedes me echaron y me dijeron que no molestara. Amados, ¿cuántos de nosotros estaremos ignorando a Jesús? ¿Cuántos de nosotros estaremos dejando en visto a Jesús? ¿Cuántos de nosotros estaremos bloqueando a Jesús? Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a ser verdaderos creyentes. Número 1, que hacemos la voluntad de nuestro Padre. Número 2, que permanecemos firmes. Y número 3, que producimos fruto. Jesucristo fue a visitar la higuera y no encontró fruto, y la maldijo y la higuera se secó. Y eso es lo que dice Jesucristo. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Yo voy a seguir insistiendo, porque es mi trabajo, es mi vocación, es mi llamado. Pero usted un día tendrá que decirle al Señor, ¿por qué no le puso atención? ¿Por qué no le hizo caso? Permítame orar. Señor, gracias, porque tú nos has provisto de las herramientas para identificar a los verdaderos creyentes en Cristo. Pero en esta hora, Señor, yo te ruego que los que han escuchado este mensaje, esta reflexión, podamos tomar la decisión de venir a Jesús. Estemos en la iglesia o no estemos en la iglesia, pero que vengamos a Jesús y decidamos someternos a su gracia y hacer la voluntad de nuestro Padre, y que podamos también nosotros permanecer firmes, ser constantes
y llevar fruto. Te doy gracias, Padre, en este día, en el nombre de Jesús. Amén.